Listo, muchachos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van, John? Diana, que ya te había saludado, Frank, Buenas noches, profe. ¿cómo les ha ido? Qué bueno que estén por aquí Buenas noches, conectados. profesor. Buenas Buenas noches, noches. instructor. Hola, Frank, buenas noches. Hola, Alexandra, buenas noches. Listo, entonces vamos a ir iniciando la sesión de hoy mientras van llegando los demás compañeros. Entonces ya puse por aquí a grabar la sesión. Listo. Bueno, muchachos, entonces, como generalmente iniciamos nuestras sesiones, vamos a ver el estado actual de la ficha. Em, Luego de ello, pues vamos a ver el documento que les compartí del centro de calificaciones para pues ir revisando como algunos punticos ahí a tener en cuenta. Y posterior a ello, pues vemos la temática del día de hoy, pues que es referente a la actividad que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, respecto a la actividad de la ficha, en este momento estamos trabajando dos competencias transversales. Una que es talento humano. De hecho, esta competencia de talento humano ya se terminó el 14 de septiembre con la instructora Diana. Mm, Ella pues me manifestó que tenía como esta semanita para recolectar evidencias, para que ustedes pues se pongan al día. Ya vamos a ver ahorita en la parte del centro de calificaciones eh, las evidencias, principalmente pues felicitar los que ya cumplieron con estas evidencias y también pues motivar y incentivar a los que aún les hace falta entregar evidencias que lo hagan. Pues tengamos en cuenta que, como les digo, semana a semana, cuando vemos competencias transversales, pues tenemos la situación y es que em, no contamos con todo el tiempo de la formación para nosotros ponernos al día, sino digamos como los espacios que los instructores son asignados a la ficha. Sabemos que los instructores generalmente son asignados por 4 semanas o un mes. ¿Listo? Em, Igualmente empezamos con el profe Juan Antonio. Ya tenemos dos formaciones, ya sea con el profe Juan Antonio, la de ayer. Por ahí vi en el grupo que estaban comentando sobre la sesión que tenían ayer a las 7:30. Es una sesión que ya estaba programada previo a que nos informaran a nosotros sobre estas sesiones que vamos a tener cada miércoles a las 7 de etapa productiva. Entonces, por eso digamos que no se cambió, pero em, ya de la siguiente semana en adelante, entonces ustedes van a estar con el profe Juan Antonio los martes. O sea, como estaban antes con la profe Diana, que estaban los martes a las 6 de la tarde, en este caso se va a continuar los martes, pero entonces ya no a las 6, sino a las 7:30, que es el horario con el que pues se han visto en las dos sesiones anteriores con el profe Juan Antonio. ¿Listo? Entonces el profe pues está orientando la competencia de TICS. Y ya de resto pues no tenemos más pues evidencias programadas por ahora, más competencias programadas por ahora. Igual ya estamos casi que finalizamos, nos faltan solo dos competencias transversales, una que es de ética y una que es derechos fundamentales, que muy seguramente cuando terminemos con el instructor Juan Antonio, pues vamos a ver alguna de ellas en un mes y la otra en el siguiente mes. Esto realmente pues la ficha va muy bien porque no tiene digamos como esa sobrecarga de competencias durante un mes. Entonces esto es favorable. Mm, Respecto al documento que les compartí, entonces como les decía en el mensaje, este documento pues estaba con fecha de actualización hasta el lunes en la noche, yo se los compartí el martes, pero digamos que yo califiqué evidencias hasta el lunes y el martes pues se los compartí para que ustedes lo tuvieran. Entonces de pronto si hay algunas evidencias por ahí que ustedes ven que les aparece pendientes por calificar y ustedes saben que las enviaron, pues es tener en cuenta que ya para la próxima semana, pues yo ya se los compartiré y esas evidencias van a estar revisadas. ¿Listo? Puntos importantes aquí en este documento. Bueno, ustedes digamos que semana a semana nosotros vamos viendo cómo es el manejo de este documento.
Vi en el grupo que algunos de ustedes pues tenían ciertas dudas, era sobre estas columnas, ¿sí? Que me señalaban que por qué aparecía como no. Entonces, estas columnas que están en verde, cada una de estas columnas, como les dije en su momento, no les vamos a tener o no les vamos a hacer caso a estas columnas porque son como llamamos nosotros el control o en este caso, como llevo yo el control de las calificaciones en Sofía Plus. Bien, entonces, por ejemplo, si acá a Lady le aparece no, no quiere decir que ella deba una evidencia. Quiere decir que Lady le hace falta que se califique en Sofía Plus por parte del instructor. ¿Listo? Eso es. Entonces, ustedes no se enfocan en las columnitas verdes, sino pues en las otras columnas, en las que corresponden a cada una de las evidencias, para que pues sepan qué entregar. Entonces, en ese sentido, pues importante ir poniéndonos al día. Miren que yo acá siempre les voy compartiendo en esta parte las evidencias pendientes. Entonces, en este caso de Ira Ángel, de Diana Camila, John, Lady, Diana, Carolina, Diana, Asensio, Ever, Jonathan, ¿sí? Pues súper bien porque solamente están pendientes con 2 evidencias. En el caso de Frank, pues 23 evidencias, ya es ahí un punto importante a revisar. En el caso de, bueno, la compañera Belsi, pues muy poco que se conecte. Sandra Milena con 2 evidencias, entonces, pues tener en cuenta esos aspectos, ¿listo? De hecho, pues felicitar a los compañeros, a Diana Camila, Diana Carolina, Diana Asensio, Ever, Jonathan, John Alexandre, Jason, Elizabeth, Irángel, John Harold, John Guillermo, Lady Patricia, Daisy, Milena, Ladi y María Fernanda, porque pues realmente de muy poquitas evidencias y yo sé que se pueden ir poniendo al día los demás compañeros, pues sí, es un poquito más de ponernos pues ahí juiciosos a entregar evidencias, porque pues ya pues va corriendo el tiempo y cada vez se nos van acumulando más. Respecto a las transversales de talento humano, entonces pues igual creo que son los mismos compañeros que acabo de nombrar, que según la indicación de la instructora Diana, pues ya están ok. O sea, en este ok es porque de pronto ya entregaron todas las evidencias o porque le hacía falta entregar una evidencia máximo, 2 evidencias. Pero ya los que estamos acá pendientes como Mayerlis, Frank, Sandra y Lady, pues ya es porque deben más de 5 evidencias. Entonces, pues ahí es como la invitación a que se contacten con la instructora. Yo sé que ella les ha estado enviando a ustedes correos indicándoles pues las novedades. Pues es importante que se contacten con ella para que le puedan indicar si de pronto tienen alguna situación que les impidió entregar las evidencias, pues contactar con ella y explicarle esa situación y pues entregar las tareas. Porque pues, como les decía, la profe fue hasta la semana, hasta el 14 y dio como esta semana ¿para qué? Para ponerse al día. Y ya con eso, pues ella ya cierra la competencia. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, comentario o todo ok. Listo, Alexandra, muchas gracias. Bueno, entonces digamos que ese es el estado de la ficha. Recordarles que se puedan conectar a los espacios de los miércoles a las 7 de la noche. Recuerden que pues ahí en la imagen que se comparte, ahí está el link, está por código QR o simplemente donde dice para ingresar de clic aquí que está en amarillito. Ahí damos clic y nos redirecciona al Teams. Entonces, digamos que para ustedes, para esta ficha principalmente, porque ustedes ya casi terminan etapa lectiva. Recuerden que hablamos de la meta es poder terminar
las evidencias de aquí a noviembre. ¿Por qué lo planteamos así? Porque buscamos terminar las evidencias en noviembre para que precisamente, de pronto, si hay compañeros que estén pendientes por entregar tareas, por entregar actividades, lo puedan hacer durante las semanas, las 2 semanas de diciembre que trabajamos. Generalmente vamos hasta el 15 de diciembre y las 2 semanas de enero últimas, o la última semana de enero, que es donde se retoman actividades. Y ustedes terminan el 6 de febrero, etapa lectiva. Entonces, pues miren que, pues si bien estaría de diciembre a febrero, pero pues entre diciembre y enero es casi un mes que la plataforma no está habilitada. Entonces, pues no van a poder subir evidencias, no hay quien les revise las evidencias ni nada. Pues por eso, pues planteamos finalizar a noviembre, cosa que en diciembre, esos días de diciembre, pues las personas que están debiendo evidencia se pongan al día y pues si les queda algunas evidencias por hacer, pues las hagan durante el receso de fin de año y en enero las puedan subir para que puedan finalizar su etapa lectiva. Diana, dime. Profe, buenas noches. Hola. Tengo una preguntita respecto a eso. Digamos, las personas que estén al día y que terminen a tiempo, ¿tienen posibilidad de iniciar la etapa práctica, por decirlo así, en enero? ¿O toca esperar hasta que habiliten, o no sé, la etapa práctica? Em, Podrían empezar siempre y cuando la empresa les genere un contrato de aprendizaje. Sí, por ejemplo, que las empresas les generen este contrato donde a ustedes les van pagando, digamos, el 75% mientras van estudiando. Pero para iniciar como tal etapa productiva, tocas a finalizar la etapa lectiva, o sea, a partir del 6 de febrero. Pues por los tiempos y porque a partir del 6 es que van a tener ya en este caso la instructora, que es la instructora Nora, asignada para el acompañamiento en la etapa productiva. Ah, ok, ok. Como tal, entonces la etapa práctica se inicia desde, Febrero. desde febrero del otro año. Ah, sí, correcto. Ah, listo, profe, gracias. Vale, listo. Entonces, bueno, pendientes entonces ahí Mayerlis, Frank, que está por aquí conectado, Sandra Milena y la de Juliet. A ponerse en el día pues con la profe de talento humano. ¿Listo? Y bueno, entonces, eso era, digamos, como el estado actual de la ficha. Recuerden que es algo que hacemos antes de empezar siempre las formaciones para saber cómo vamos. Vamos a guardar esto por acá. Vamos a dejar aquí por si las moscas. Y listo. Entonces vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Es una sesión, yo creo que es como más de recorderis, porque es un tema que muy seguramente ustedes ya vieron competencias atrás, fases atrás. Y vamos a trabajarlo más, es como un recorderis. ¿Listo? Entonces es un tema que pues no nos vamos a demorar mucho en la socialización. Espero pues que les haya ido muy bien con el desarrollo del diagrama de causa-efecto, el de la espina. Como les decía en su momento la semana pasada, es un diagrama que se utiliza muchísimo, que a pesar que uno lo ve como pues algo muy, muy sencillo, muy simple, a veces muy obvio, pues para uno describir problemas es sumamente útil. Entonces, pues espero que les haya ido muy bien con este diagrama y que pues lo puedan como empezar a interiorizar ustedes para que más adelante, si lo requieren, lo utilicen. ¿Listo? La evidencia del día de hoy, entonces, trata sobre, pues básicamente la evidencia es la construcción de un juego didáctico. ¿Listo? Es la construcción de un juego didáctico y, pero ¿dónde está? Este. La construcción de un juego didáctico. Recordemos que estamos en la guía de aprendizaje número 8 y es básicamente esta evidencia. Dice que corresponde a la actividad de proyecto verificar cantidades y condiciones de mercancías
El material de formación que podemos investigar son los indicadores de recursos, pero como les decía, pues yo creo que es un tema que ustedes ya previamente vieron, que es donde hablamos de los modos y los medios de transporte. Entonces la idea es construir un juego en línea. Pueden buscar alguna plataforma donde puedan construir estos juegos, por ejemplo, Educaplay, Kahoot, ¿sí? Alguna herramienta virtual o en línea que les permita a ustedes construir un juego. Y la intención de construir este juego, pues es, em, o la base de la temática, tiene que ver con los conceptos de modos y medios de transporte y los recursos em, utilizados para el proceso logístico. ¿Listo? Por eso yo les decía que de pronto es un tema que ustedes ya vieron antes. Vamos a hacer un recorderis, pero pues esa es la evidencia. Mi invitación es a que, digamos, no solo construyan el juego y lo envíen por la plataforma, por Sayuna, sino que puedan construir el juego y lo puedan compartir por el chat. Entonces, que ustedes por el chat del grupo lo puedan compartir con los demás compañeros para, pues, para que entre todos puedan ir desarrollando sus actividades y no se quede como, pues, que sí, yo la vi muy chévere, nos fue muy bien, pero pues no le dimos como esa mayor trascendencia. Entonces, pues, aprovechar que tenemos ese canal de comunicación, ese espacio donde podemos interactuar y pues ustedes puedan compartir su evidencia. Es una evidencia eh, bastante divertida. Construir estos jueguitos siempre nos saca, digamos, como un espacio para distraernos y pues a la vez para aprender. Entonces, pues esa es la evidencia. Vamos entonces a ir con la parte de la temática. Déjenme abrir acá las diapositivas porque creía que las tenía abiertas, si no. Acá está. Listo, entonces vamos a empezar con la temática. Me gustaría saber, o si me regalan ahí por el chat alguno, o los que quieran participar, ¿qué se acuerdan de qué es un modo de transporte y qué es un medio de transporte? Cuál es la diferencia? Ahí podemos escribir al chat y, y vamos leyendo sus respuestas. Y también si me regalan de pronto hay ejemplos de qué, qué, qué tipos de modo de transporte hay o qué tipos de medio de transporte hay. Entonces les voy a dar un tiempito ahí, unos minuticos, 5 minuticos para que vayan escribiendo ahí en el chat y ya leemos sus respuestas.
Listo, muy bien, ahí los voy leyendo. Entonces, creo que no se nos ha olvidado el concepto. Por aquí ya los leí. Por ejemplo, ya nos dice que el modo de transporte se refiere a la categoría. John Albarracín dice, por ejemplo, modo aéreo, modo terrestre, es un ejemplo. Diana nos dice transporte multimodal o intermodal. Son los tipos de modos de transporte que se pueden combinar. Muy bien. John Fontalvo dice, medio de transporte se refiere al vehículo. Alexandra, el modo, forma en que se realiza el transporte terrestre, aéreo, marítimo. Súper. Medio, el vehículo específico como carro, moto, bus, avión. Muy bien. Listo, entonces ya tenemos la idea, recordamos el concepto. Es muy bueno que ustedes lo tengan así muy claro. Eso es algo que a veces se confunde mucho cuando se habla de la temática por la terminología. Terminamos de confundir entre modo y medio de transporte, pero pues leyéndolos a ustedes veo que está muy claro el concepto. Entonces hoy vamos a hacer un repaso de pues algunos modos de transporte que hay, los más comunes y algunos medios de transporte que se utilizan para ese modo de transporte pues en específico. Entonces, vamos a hablar de los modos y los medios de transporte. Entonces, el modo, como ustedes lo decían, se refiere a la manera en que se mueve la mercancía. Listo, por acá Frank nos dio un súper resumen. Muy bien, eso más o menos son los que vamos a estar viendo. El modo, entonces, vemos que existe pues el modo terrestre, como ustedes lo han ido comentando, que es pues uno de los principales modos de transporte que tenemos aquí en Colombia. Otro es el modo férreo, es un modo de transporte que se está empezando a reactivar aquí en la zona. Sabemos que tenemos algunos departamentos que pues desde tiempos atrás lo han utilizado, pero actualmente lo están empezando a reactivar. El marítimo, aéreo, fluvial y uno que a veces no contamos, pero que pues existe porque pues por ahí se transporta material, que son los ductos. ¿Listo? Y los medios de transporte, como ustedes lo comentaban, pues son los vehículos o la manera, los recursos que utilizamos nosotros para transportar pues la mercancía. Entonces, aquí como nos lo resumía Frank al final, entonces, por ejemplo, en el terrestre es una tractomula, en el ferro, entonces el medio de transporte es un vagón de tolva, que es el que vemos por allá en La Guajira, cuando se extraen en el Cerrejón los productos. El marítimo entonces tiene que ver con los buques. Y esto del aéreo entonces un avión y el fluvial pues de pronto una barcaza que es la que empuja eh, los barquitos por los ríos. ¿Listo? Entonces, en el modo terrestre vamos a ir viendo cuáles son las fortalezas en cada uno de ellos, vamos a ir viendo cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Entonces, pues las fortalezas que tenemos en el modo terrestre, principalmente para Colombia, es que casi que tenemos una cobertura total a nivel nacional. Hay lugares donde pues no podemos acceder por este modo, utilizamos otros modos, principalmente el fluvial, pero digamos que pues a nivel Colombia tenemos como gran acceso o gran cobertura a este tipo de vías para este modo de transporte. Tiene una ventaja también, pues es que puede ofrecer la entrega puerta a puerta y presenta flexibilidad en rutas y horarios. Las limitaciones que tenemos pues son las que vemos, pues por
em, tipografía que manejamos en nuestro país, pues sabemos que presentamos muchos trancones, em, el costo de los peajes puede ser costoso y más hoy en día, ¿listo? Y pues de pronto a veces no contamos con las mejores vías para poder hacer estos tipos de transporte. Y algo que nos afecta mucho, pues es el tema de la vulnerabilidad respecto a las condiciones climáticas. Algunos ejemplos que tenemos nosotros de medios de transporte, que son los que más vemos, son pues los camiones sencillos, que generalmente los vemos a nivel de transporte urbano. Las turbo, que en ocasiones las vemos a nivel de transporte urbano, pero pues son más como intermunicipales. Tractomulas, que es donde más las vemos es en el transporte nacional, generalmente desde los puertos hasta las ciudades principales. Y los furgones refrigerados, que estos los vemos tanto a nivel urbano como a nivel eh, nacional. ¿Sí? Somos los que comúnmente más transportan por Colombia. El otro tipo o el otro modo de transporte es el férreo. Entonces, el férreo, la principal ventaja, al igual que el otro modo de transporte que vamos a ver a continuación, tiene que ver con los costos, porque pues en el término, en el concepto o manejando el tema del transporte, los costos se ven afectados a través de o por medio del volumen. Entonces, entre más volumen se pueda transportar, generalmente el costo del transporte va a ser menor o va a ser favorable. Entonces, pues en el tipo de transporte o en el modo de transporte férreo, tenemos esa ventaja, ¿no es cierto? Que podemos transportar una gran cantidad de materias, de material o de productos largas distancias. Em, Hoy en día, con, con estas actualizaciones tecnológicas, podemos decir que podría llegar a generar un menor impacto ambiental, siempre y cuando pues tratemos de utilizar em, otro tipo de combustible, pues que no sea em, la gasolina o en este caso el combustible que utilicen estos tipos de trenes, pero principalmente pues son movidos por ese tipo de energía, ¿listo? Y la limitación, como lo vemos acá en Colombia, pues es que no tenemos muchas redes para transportar o para que estos trenes se puedan desplazar. Actualmente pues se está empezando a reactivar. De pronto ustedes han visto, por ejemplo, en Bogotá, actualmente hay como un boom porque van a empezar a reactivar un, un corredor vial para transporte férreo. Y pues tenemos algunos ejemplos como en La Guajira principalmente, que es donde más vemos este tipo o este modo de transporte. ¿Cuáles son algunos ejemplos que tenemos nosotros de estos tipos de trenes? Entonces, los vagones o tolvas de carbón, que digamos que son los que más vemos por el tipo de producto que movemos acá en Colombia. Algunos que transportan contenedores, ¿listo? Y pues otros que son igual, lo mismo, transportan contenedores, pero ya pues es como relacionados al tipo de combustible que utilizan, ¿no? Pero pues los principales que vemos son o que mueven carbón o productos así tipo a granel o que mueven contenedores. Igualmente dentro de este modo de transporte podemos ver si nos vamos hacia la parte no solamente de transporte de mercancías, sino de transporte de pasajeros, pues podemos ver estos tipos de trenes que ya pues son especializados en el tema de el transporte o prestar el servicio de transporte para las personas. El otro modo de transporte entonces es el marítimo. Entonces, igual que el que les decía anteriormente, como les decía, pues una de las ventajas es que tiene una gran capacidad de carga y pues al tener esa gran capacidad de carga, pues reduce los costos respecto pues al transporte. Es, digamos que por excelencia, el
el modo de transporte utilizado para el comercio internacional. Y pues este tipo de transporte sí, digamos que de cierta manera genera un menor impacto ambiental. Las limitaciones que presenta, pues primero, que se tiene que contar con una gran infraestructura para poder eh, prestar este tipo de servicio, pues un alto impacto, digamos, o una alta vulnerabilidad a factores climáticos. Y pues la principal limitación que presenta este modo de transporte es pues los tiempos, ¿cierto? Sabemos que este tipo o este modo de transporte pues es el que toma más tiempo en cumplir, digamos, su recorrido. Algunos ejemplos que tenemos de estos, entonces pronto los hemos visto, son pues el que más solemos ver, es este buque portacontenedores, el que es como el que comúnmente más podemos visualizar aquí en Colombia y en las películas. Hay otros que no transportan contenedores, sino que al igual que los trenes, transportan productos a granel. Entonces, pues tienen unas características particulares. Esto tienen como estas grandes celdas donde se transporta el producto. Hay otro que generalmente no lo vemos acá en Colombia, pero es este que sí, es como un tipo de ferry donde pues transporta son vehículos, por ejemplo, em, para ir desde em, Francia a Londres para traspasar, digamos, ahí el Canal de la Mancha, existe la posibilidad de uno pasar en carro, pero pues un trayecto lo hace dentro de uno de estos barquitos, donde pues uno entre con el carro y pues el trayecto que dure que son como 2 horas. Y el otro tipo, pues que ya son más especializados para productos que pues, necesitan estar refrigerados. ¿Listo? Ese sí, yo nunca lo he visto. Estos buques reefers. Entonces, el modo de transporte marítimo, entonces lo hacemos más a nivel internacional, ¿sí? Poco más para comercio internacional. Y el modo de transporte fluvial es el que se utiliza más para el transporte interno. Entonces, este, pues, digamos que, como les comentaba inicialmente, para Colombia, pues por el tipo de geografía que tenemos, hay algunos lugares donde no es difícil el acceso y la única manera es a través del río. Entonces, pues aquí toma valor ese tipo o este modo de transporte, igual que un tren, igual que un barco, pues ofrece la ventaja de poder transportar una mayor cantidad de mercancía a un menor costo. Su desventaja principal, al ser fluvial y hacer de trayectos internos, pues puede presentar el tema de eh, riesgos climáticos, pero más que eso, pues ya como riesgos más de tipo social, ¿no es cierto? Em, algunos tipos o algunos medios de transporte del modo fluvial, entonces digamos que son como los mismos, solo que cambies como el barquito. Entonces generalmente es un gran planchón, ¿listo? Un gran planchón que lleva ahí sus contenedores y lo que cambia es como el barquito que los desplaza. Entonces están estas barcazas, están estos remolcadores o eso que se llama un convoy, pero el principio es generalmente el mismo, ¿sí? El desplazamiento de un gran planchón con contenedores. Y el último modo de transporte que manejamos o que se maneja pues generalmente es el aéreo. Ese pues es yo diría pues
el que si no existiera limitaciones de recursos, la gran mayoría de personas o empresas utilizaría, pues por su velocidad de transporte, su contrapartida, pues igual es el costo que tiene desplazarlo. ¿Listo? Igualmente, pues presenta una alta restricción en el tema del tipo de mercancía que se puede transportar y el volumen de mercancía que se puede transportar. Este modo de transporte, pues es altamente utilizado para productos que son perecederos, pues, no pueden durar tanto tiempo ahí en un transporte marítimo, entonces, pues digamos que este es un modo de transporte por preferencia o para mercancías que son de muy alto valor. En este, entonces nosotros podemos ver esos tipos de transporte, los que son como tipo cargueros netamente que solo transportan carga, ¿sí? Como en alguna época veamos aquí en Colombia uno que se llamaba el de la Fuerza Aérea, el Hércules, solo transportaba carga y pues obviamente personas, pero pues le tocaba irse ahí eh, cogido de unas mallas. Hay aviones que se llaman cargueros regionales que básicamente son como mini avionetas, ¿listo? Que pues hacen sus trayectos a nivel interno y los aviones comerciales que en la parte inferior pues tienen como su espacio de bodega, esos son los que vemos en en las películas de Misión Imposible, que es donde siempre se suelta un, un pallet, ¿sí? Entonces ese es el modo de transporte aéreo. Y el que casi nunca uno tiene en cuenta cuando habla del modo de transporte, que es el de los ductos, que básicamente pues es donde se transporta aquí en Colombia todo lo que es el tipo de gases y todo lo que es el tipo de petróleo o en su defecto crudo. Sí, pues la desventaja que tiene principalmente aquí es una alta operatividad, un alto costo de mantenimiento y pues un alto riesgo de, de robo o de pues temas más de tipo social. Entonces, como resumen, pues podemos ver respecto a los costos, el más económico siempre va a ser el férreo, el marítimo y el fluvial. El más costoso siempre va a ser el aéreo. El costo, pues, si tiene, digamos, como esa relación entre a mayor volumen, menor costo y viceversa. Respecto a velocidad, pues el que gana siempre va a ser el aéreo. Los que pierden es el marítimo y el fluvial. Respecto a cobertura, el que gana es el terrestre, ¿listo? Y el aéreo. Em, a capacidad, pues ahí sí los que ganan son el marítimo, el fluvial y el férreo. El que pierde es el aéreo. Y respecto a fiabilidad o seguridad, pues los que ganan son el férreo, el marítimo y el aéreo. Ya lo que es fluvial y terrestre, como les decía, pues por temas ya de tipo social y por temas de tipo ambiental, pues son los que tienen una mayor complejidad. Entonces, pues esto fue como un breve recorderis, porque pues en la pregunta que les hacía inicialmente, ustedes ya tenían como muy claro esta información. Aparte de los modos y los medios de transporte, entonces también vemos los recursos esenciales para pues una operación logística. Generalmente estos recursos entonces están encaminados en tres tipos de recursos: recursos físicos, recursos humanos y recursos tecnológicos. Y digamos que todos los sustentamos a través de los recursos financieros. Entonces, recursos físicos, pues todo lo que sea vehículos y infraestructura necesaria para poder hacer nuestro transporte. Todo lo que sean recursos humanos, pues básicamente son conductores auxiliares y despachadores. Todo lo que son recursos tecnológicos, entonces son como las herramientas que se utilizan para el monitoreo. Generalmente pues vemos los GPS, los sistemas de gestión de almacenamiento y los sistemas de gestión de transporte, que son softwares, eh, para pues desarrollar este tipo de operación. Y pues todo esto lo sustentamos a través de los recursos financieros, ¿no es cierto? Pues, básicamente se basa en el presupuesto que se tiene para operar
las tarifas que tenemos establecidas para la operación y los costos variables y fijos de la operación. Recuerden que pues las tarifas básicamente es el precio y los costos básicamente es lo que se requiere pues para poder ofrecer ese servicio, que nos hablan de variables y fijos porque pues dependiendo de su naturaleza, algunos dependen de la cantidad de mercancía a transportar y otros básicamente siempre son los mismos. Listo. Y finalmente, ¿qué documentos son los que se suelen utilizar para, para el transporte de mercancía? Entonces son este tipo de documentos, las órdenes de carga, que son las instrucciones sobre lo que se va a transportar, cuándo y dónde, la remisión, que es la que se le entrega, digamos, al transportador, donde pues se le indica qué mercancía está transportando, el manifiesto y las guías, que es donde se detalla la información del contenido y hacia dónde va, y pues ya cuando son transporte internacional, pues los documentos establecidos para transportes marítimos o internacionales. Entonces, bueno, esto fue, digamos, como un resumen de conceptos que ustedes yo creo que ya previamente habían visto. Entonces, lo quise como traer así para que lo fuéramos refrescando y a medida que fuéramos haciendo como la socialización, ustedes fueran relacionando más o menos qué conceptos les gustaría incluir y de qué manera les gustaría a ustedes desarrollar la evidencia que tenemos para estos días. Como les decía, de pronto para los que se fueron conectando, es una evidencia pues interesante que de pronto les puede ayudar a distraer, que es la construcción de un juego didáctico. Entonces ustedes pueden consultar plataformas donde ustedes puedan desarrollar juegos y lo ideal es que esa plataforma donde ustedes lo puedan desarrollar, pues al final les genere un link. ¿Listo? Un link del juego. La temática o las preguntas relacionadas al juego son pues lo que acabamos de repasar y de recordar, que son los modos y los medios de transporte, los recursos necesarios o utilizados en la gestión logística y la documentación general que se utiliza para un proceso de transporte. Y la idea pues es que ustedes puedan construir este juego interactivo, pero que no solo sea compartirlo pues en la evidencia como tal en Sayuna, sino que ustedes lo puedan hacer y lo puedan compartir con sus compañeros ahí en el chat, así todos podemos jugar y pues nos sirve también para aprender, ¿listo? Entonces pues esa es la intención. Yo les estaré recordando la otra semana por ahí por el chat, de pronto si no han tenido todavía la iniciativa de compartir sus links. Entonces les estaré por ahí incentivando a que compartan sus links de los juegos interactivos y así pues entre todos poder ir jugando y poder ir eh, repasando estos conceptos. ¿Sí queda clara la evidencia? Sí, señor. Listo, John, muchas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Frank, Ever. Diana, ¿tenías la mano levantada? Profe. Dime. Listo. Entonces, muchachos, pues, recomendaciones. Dime. Una pregunta. Sí. Como tal, uno crea el juego, hace preguntas y cómo uno, o sea, cómo uno lo sube a la plataforma. O se le toma pantallazo, se crea un documento en Word o cómo, no entendí. Sí, tú haces un documento en Word y en ese documento vas a pegar el link del juego. Con las Sí. preguntas que yo voy a hacer sí, para ganar el juego, para poderlo jugar, por Sí, decirlo. en el documento de Word, tú ahí puedes relacionar entonces las preguntas con sus respuestas, que es el que subes a la plataforma Desayuna, y el link del juego. Y pues importante que ustedes puedan revisar que ese link sirva y todo. Y ese link, que es el que ustedes crean, es el que yo les digo que también lo puedan compartir por el chat.
y lo suben en un Word. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, Diana, muchas gracias ahí por la pregunta porque sí ayuda a aclarar el tema. Entonces ya nos queda ahí claro cómo es el proceso. Construyen pues sus preguntas con sus respuestas, lo desarrollan o lo llevan a un juego interactivo y construyen un documento de Word. El documento de Word pues relaciona las preguntas con sus respuestas, relacionan el link del juego interactivo y ese es el que cargan a Sayuna. Y comparten el link del juego por el chat para que todos podamos ahí revisarlo. ¿Listo? Cualquier tipo de juego, ustedes ahí sí ya pueden buscar en internet plataformas para gamificación y, y pues se divierten un rato. Listo, muchachos, eso era todo por hoy. Agradecerles siempre a ustedes por su participación. Recuerden que cualquier duda, pues a ellos las voy respondiendo por el chat. También los compañeros veo que son muy colaborativos y se van compartiendo preguntas y respuestas también por el chat. A veces me demoro un poquito, pero pues ahí trato de irles respondiendo sus preguntas. Generalmente los fines de semana y al lunes o martes hay muchas preguntas, pero pues en ese proceso estoy como calificando. Entonces por eso me demoro un poquito, pero ahí voy tratando de responderles. ¿Listo? Entonces les deseo que tengan una buena noche. Recuerden pues los compromisos con la profe Diana de Talento Humano de ponerse al día a las personas que le hace falta evidencias. Con el profe Juan Antonio que estamos en TICS los martes a las 7:30 de la noche y conmigo pues seguimos los jueves a las 7, ¿vale? Y los miércoles pues etapa productiva. ¿Listo muchachos? Que pasen buena noche. Chao. Muchas Muchas gracias, profe. gracias. Luego, profe, gracias. Hasta luego.